Bien, muchos bienvenidos de nuevo, gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más. Mientras van llegando los que nos faltan, vamos a ir compartiendo la presentación y nos iremos recibiendo conforme se incorpore. Bien, estábamos en este punto, muchachos, en que decíamos que vamos a partir de que necesitamos determinar la eficiencia de este circuito y por lo tanto, de acuerdo con las expresiones que vimos antes, esta eficiencia es el resultado de la potencia útil más, entre la potencia total. Entonces, para determinar esta eficiencia, lo primero que tenemos que hacer es determinar esa potencia útil y esa potencia total. Pregunto, para determinar esta potencia útil, ¿qué necesito? ¿A qué será igual esta potencia útil? ¿Alguien se acuerda? Muchachos. La intensidad total al cuadrado por la resistencia externa. Ok, mi necesidad, esa podría ser una opción, intensidad total al cuadrado por la resistencia externa. Resistencia externa, dijimos que era así, ok. La resistencia externa la podemos calcular sin ningún problema, pero resulta que no tenemos la corriente, en este caso no tenemos la corriente, entonces, como que nos va a hacer falta la corriente, y para calcular la corriente necesitaríamos algo más. ¿Alguna otra opción para calcular la potencia? ¿Se acuerdan que teníamos tres ecuaciones diferentes para calcular la potencia? Aquí hemos explorado dos, la que era el producto del voltaje por la corriente, esta segunda que es la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Alguna otra? ¿Alguien se acuerda de cuál es la tercera ecuación para la potencia? Tenemos que es la de voltaje al cuadrado entre la resistencia. Muy bien, gracias. El voltaje al cuadrado entre la resistencia. En este caso, el voltaje externo entre la resistencia externa. Y esos datos parece que sí los conocemos porque conocemos el voltaje, que es el voltaje externo, y la resistencia externa, pues no tenemos ningún problema para calcularla. De hecho, la podemos calcular en este mismo momento. La resistencia externa, ¿qué va a ser igual, muchachos? Recuerden que la resistencia externa es la que está fuera del circuito, que es esta, más allá de los bornes del circuito esta. Esa es la que me da la potencia útil. ¿Cuánto va esta resistencia externa? ¿Cómo la calculo? ¿La suma? La suma, la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y si sumo esas tres resistencias, tengo que la 1 es de 8 ohms, la otra, la 2 es de 10 ohms, y la 3 es de 20 ohms. Entonces tengo una resistencia externa de 10 más 20 más, de 10 más 20, 30 más 8, 38 ohms. Y ese es el valor que puedo utilizar para calcular aquí la potencia útil, que sería igual al voltaje, que son estos 80 volts que aplicamos al exterior de la fuente al cuadrado, entre la resistencia externa que acabamos de calcular en 38 ohms. 80 al cuadrado son 6.400 volts cuadrados entre 38. ¿Alguien me dice cuánto es esto? 6.400 entre 38. 168.42 watts. ¿Cuánto, perdón? 168.42 watts. 6.8 o 7.8 Sí, es que lo... punto 42. 42, ok, 42 watts. 168.42 watts, perfecto. Ya tenemos la potencia útil. Nos hace falta la calculadora potencia total. ¿Tenemos elementos para calcular la potencia total? ¿Podríamos calcularla? Recordemos que la potencia total, por ejemplo, ¿cómo podemos calcular la potencia total? ¿A qué sería igual? ¿Alguien se acuerda? La potencia útil más la potencia de pérdidas. Potencia útil más la potencia de pérdidas. Ok.
La potencia útil ya la calculamos, pero la de pérdidas todavía no. Pero la pregunta es, ¿podemos calcular en este momento la potencia de pérdidas? Recuerden que la potencia de pérdidas es la que se produce aquí, debido a esta resistencia interna. Tengo aquí el valor de la resistencia interna y creo que nada más, no tengo otra cosa. Porque necesitaríamos conocer el voltaje interno para poder determinar con esta misma ecuación esta potencia interna, y eso no lo tengo. Creo que por ahí no vamos a poder avanzar. ¿Alguna otra forma de calcular esta potencia de pérdidas? Bueno, esta no. Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Por ejemplo, ya que conocemos la potencia útil, no, lo que tenemos que hacer es calcular la potencia total. Bien, vamos a recordar, muchachos, de la ley perdón. Otra forma de calcular la potencia total, esa es haciendo la suma de las potencias, la útil y la de pérdidas. Otra forma de calcular la potencia total, ¿cuál sería? Muchachos. ¿Cuál es la primera ecuación que conocimos para calcular la potencia? Pues sería la potencia útil sobre la eficiencia por 100. Sí, nada más que la eficiencia no la conocemos tampoco, entonces nos va a llevar a un círculo vicioso eso todavía. Pero, ¿cómo calculamos la potencia? La primera ecuación que conocemos para la potencia es La de voltaje por la corriente. voltaje por la corriente, pero en este caso, como es la potencia total, tendría que ser la fuerza electromotriz por la corriente, que tampoco la conocemos. La fuerza electromotriz por la corriente total del circuito no la conocemos, entonces todavía no es posible utilizar esta. Otra forma para la potencia total, por ejemplo, con corriente y con resistencia. Hechos. En función de corriente y resistencia, ¿cómo puedo calcular la potencia? Ya dijimos en el ejemplo anterior, acuérdense que era el cuadrado de la corriente, dijimos, ¿no? En este caso es Sí, el profe, cuadrado. por la resistencia. En este caso, este es el cuadrado de la corriente total por la resistencia, pero aquí tendría que ser la resistencia total, porque necesitamos la potencia total. Entonces, ya conocemos aquí la potencia y la resistencia total la podemos calcular. De hecho, la vamos a hacer en este momento. ¿Cuánto vale la resistencia total del circuito? La resistencia total, ¿a qué sería igual? Sería igual a esta resistencia externa más la resistencia interna, ¿no? Porque están en serie, la externa y la interna. Entonces podemos calcular la resistencia total con esas dos sumadas. ¿Cuánto nos daría? 38 ohms más la resistencia interna que vale 2. Entonces tengo una resistencia total de 40 ohms. Y ahora sí, de esta ecuación puedo despejar la corriente total, porque es lo que quiero hacer. O sea, para eso la expresé, para poder calcular la resistencia de la corriente total. La quiero hacer igual a la corriente total, muchachos, despejada de ahí. O la corriente total al cuadrado primero, aquí es igual. Muchachos, ahora los veo muy despacios, por no decir lentos. ¿Qué pasó?
¿Estuvo pesado el fin de semana o qué? Es potencia total entre resistencia total. Bien, gracias, Sara. Potencia total en resistencia total. Y si necesito quitar ese cuadrado porque no me interesa la corriente del cuadrado, sino la corriente. Voy a aplicar raíz de los dos lados. Y eso me da que la corriente total va a ser igual a la potencia, más bien a la raíz cuadrada de la potencia total entre la resistencia total. Y ahora sí puedo calcular la corriente total de este circuito, sacando la raíz de la potencia total que calculamos en 168.40. No es cierto, no lo hemos calculado. ¿Qué estoy haciendo? Todavía no conocemos la potencia total, perdón. Ya me quedé igual. Vale, muchachos, creo que ya se nos acabó el tiempo, ya nos da tiempo a seguir. Vamos a mañana y de mañana terminamos este ejercicio, lo vamos a dejar hasta ahí, porque si no voy a comer tiempo de su siguiente clase. Y váyanle pensando qué hacemos para que mañana resolver este ejercicio. Tomen de foto, tomen de captura, chequen qué hacemos para seguir resolviendo este ejercicio. Regálenme en el chat, muchachos, los que estuvieron participando su nombre. Me mandan la palabra participación en el chat, con eso registro su participación en esta sesión. Nos vemos el día de mañana para seguir con este ejercicio. Muchachos. Hasta luego, profe. Gracias. Sí, duda, preguntas, comentarios. No, profe. No, gracias. Entonces nos vemos el día de mañana para continuar con este ejercicio. Terminamos y lo resolvemos mañana. Gracias, que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Finalizo para todos. Gracias.